algo insólito en Chile. Debatieron por un rato por lo menos las candidatas, algo nunca visto. Bueno, para analizar precisamente lo que pasó en el foro nos acompaña el columnista y especialista en televisión Luis Brel y también el profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica Eduardo Arriagada. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Hola, hola. ¿Y quién ganó el debate, Eduardo? ¿Bachelet o Matei? Yo personalmente creo que estaba mucho mejor, ayer por lo menos, Matei, en las redes, además, que yo creo que al final es un termómetro muy eficiente para ver este tipo de cosas en directo. También hubo bastante, por lo menos un comentario generalizado de la gente que no es muy entusiasta, así de los que son parte de la campaña, de que Matei había sido mucho más directa, mucho más franca en asumir un poco eso que tú dices, ese debate real. Y yo creo que aprovechó la oportunidad que tuvo y la aprovechó bien, siendo que no tenía un discurso así muy ganador, pero yo la sentí más firme, mucho mejor. Luis. En cuanto al lenguaje como proxémico, puede haberse visto más firme Evelyn Matei, pero también en cuanto al despliegue de personalidades en pantalla, de rasgos personales más que de programas, Bachelet siempre ha sabido también salvar las situaciones complejas a través de su carisma, que yo creo que también ayer igualmente lo vimos. Entonces es difícil, es complejo ver cuándo uno gana o cuándo uno pierde o qué pierde o qué gana. Es importante la óptica que entrega Eduardo respecto a la percepción de las redes, pero también valdría la pena preguntarse, bueno, ¿qué pasó con la gente que en realidad no está en las redes y que está viendo televisión en ese horario, que en el fondo eran más bien ancianos, ¿ya? Y gente mayor de 50 años, sí, y en segmentos populares. Es interesante, Luis, ver eso, porque claro, la idea de organizar un debate de Anatel con todos los canales de televisión abierta es darle una cobertura prácticamente universal a este momento, una especie de franja, ¿no es cierto?, de cadena nacional. Sí. Pero vimos que los números son, en términos de rating hogar, 46,4 puntos, y eso es bastante menos de lo que en general son los televisores encendidos en televisión abierta en un día normal, ¿no? Claro, sí, o sea, podemos hablar de 55 puntos promedio perfectamente, o más. De hecho, el lunes, la diferencia entre lunes y martes es más o menos de un 12% a nivel de hogar, y a nivel persona, que es más exacto en el fondo, que es la cantidad de gente que realmente vio el debate, cae un 16% exactamente en la misma franja horaria. ¿Y eso significa que la gente se apagó la tele, la gente se fue al cable? Sí, en el mismo segmento donde la televisión abierta cae 12 puntos en términos hogares, el cable aumenta 38%. O sea, digamos, perdón, en que la televisión abierta cae un 12%, el cable aumenta un 38%. O sea, un 34%. Eso te indica un poco cómo se movió la audiencia ayer. Y tú dices que la gente era más bien gente mayor, o sea, fueron los jóvenes los que se fugaron. Los jóvenes se fugaron, y entre ellos yo creo que hay targets bien interesantes en edad de ver cómo se fugaron, como los de 25 a 34 años, que caen un 34%. O sea, 34%. Es relevante porque además es un público que puede votar, que se estaba tratando de convocar a votar, de movilizar, y parece que están desconectados con esto. Eduardo, esto, bueno, obviamente conversa con las cifras de votación entre los jóvenes, que sabemos que son muchísimo más bajas que entre los mayores. ¿No ha logrado entonces esta segunda vuelta, de alguna manera, da la impresión, al menos con las cifras que tenemos, motivar a gente que se quedó en la casa en primera vuelta, especialmente a los jóvenes? No, yo creo que no ha habido ninguna señal que uno diga que esto va un arrastre de gente. Yo creo que lo más presumiblemente vamos a tener una votación menor que la de la vez pasada, porque había menos candidatos, pero yo creo que el momento que está hecho este debate, yo pienso que la gente ya tiene totalmente decidido el voto. Es decir, yo por mucho que vea a una candidata que en el debate se ve mejor, evidentemente tiene las dotes de simpatía y todas esas otras cosas que son muy distintas en cada una de las candidatas, eso se mantiene. Yo creo que no es un debate relevante, y yo creo que eso es lo que le hizo daño a Bachelet seguramente, ¿no? Ellos estaban un poco confiados, se relajaron. Yo la vi muy mal preparada, porque una persona con esas mismas características tiene mucha cancha para hablar, en el fondo. Entonces, que se haya quedado callada varias veces, a mí me llamó la atención, pero pienso que es una no necesidad, no estaba muy estresada, mientras que Matei tenía que correr todo lo que tenía, ese era el momento. Pero uno puede pensar que hay un asunto de personalidades, pero también de estrategias, porque probablemente para Matei era su última oportunidad de tratar de quemar las naves, digamos, mientras que Bachelet al revés, quería que pasara el tiempo y que no pasara demasiado en el debate, ¿no? Sí, hay una estrategia de contención, evidentemente de contención, y de que pasara un poco el tiempo, de no confrontación, ¿ya? O de la mínima confrontación, porque los costos en la confrontación en general
perjudican a ambos candidatos, ¿ya? Y yo creo que iba a no perder, a tratar de no perder, y Matei tenía que ir a ganar adherentes, a demostrar que tiene el ímpetu y las condiciones como para poder gobernar, ¿ya? Y a remontar la adversidad que tiene como escenario marcado en la primera vuelta. Bueno, muchas veces se dice que los debates sirven para más que para convertir gente, para a los conversos, digamos, darle más energía, más ganas de ir a votar. ¿Quién de las dos habrá logrado mejor ese objetivo en términos de, por lo menos, a su público, a su gente, empujarle y darle el entusiasmo para ir a votar el domingo? Bueno, yo creo que en el fondo la Matei tiene esa ventaja, que como se la jugó, en el fondo, finalmente, yo creo que es la primera vez que uno la ve bien. Yo creo que el formato ayudó mucho. Es decir, la verdad que este es el único debate que ha habido en Chile en esta elección. Sí, cuando habían 9 candidatos, 9 eran. 9, claro. En fondo, eso fue un chiste. En fondo, si nadie habló. Entonces, en esa oportunidad, la Matei había sido una de 9, muy apagada, no había aparecido prácticamente. Y esta fue la oportunidad que tuvo de un igual. Yo creo que, desde el punto de vista de la democracia en Chile, creo que es bueno que la candidata favorita haya tenido que transpirar un poco, o sea, la haya pasado mal, lo hayan apretado, y creo que eso va a entusiasmar un poco al grupo de gente, pero un grupo minoritario. Es decir, el discurso de Matei, que puede haber sido muy eficiente en el sentido de estar agresivo, etcétera, es un discurso que no va a arrastrar a nadie nuevo. Así puede llevar un poco de gente. Yo no creo que ni siquiera lleve a mucha gente de la que no votó. Esa gente no creo que se asuste con esto de la roulette, y tampoco creo que se motive mucho con estas llamadas religiosas que ha tomado la Matei. Yo pienso que en ese sentido el debate va a ser más bien neutro, pero ella va a poder aumentar un poquitito su votación. Luis, a mí me dio la impresión, no sé, a Belén Matei la hemos visto muy incómoda en general en la campaña, ha sido una campaña llena de dificultad y tremendamente difícil. Ayer como que por primera vez uno la veía como cómoda en lo que estaba haciendo, se veía que era su personalidad y daba la impresión de que lo estaba pasando bien, digamos. Sí, se le notaba suelta, se le notaba también con ganas de confrontar al adversario. Y era interesante esa posición. Ahora, sí me preguntaría yo, por otro lado, si las mujeres, que son una masa de votante importante, muy relevante en esta elección, se sienten cómodas con ese rol de mujer o más bien empatizan con el carácter que tiene Bachelet. Yo creo que ahí me sembraría un poco la duda. Yo creo que hay una identificación, sobre todo en el segmento popular, de rechazo a la agresividad. Sí, Evelyn Matei cuestionó mucho el liderazgo de Bachelet. Lo veíamos un poco en el compacto por el 27F, por el Transantiago, la acusó de cambiar de opinión en varios temas. ¿Es una línea argumental que le sirve a Matei o no? A ver, es su línea. Así ella siempre ha sido, ese es su camino. En el fondo, si uno quiere, si la Matei en algún momento la trataron de pintar como otra cosa, pero esta es la Matei, y por eso lo que tú dices de verse cómoda, evidentemente estaba incluso como estaba vestida. Así yo creo que Michelle no quiso volver a hacer esta cosa Bilzipap, de que le volviera a tocar estos colores que le tocó la otra vez, y se puso esta cosa como asiática, no sé, como de la PEC, en el fondo. Mientras que la Matei estaba a sus anchas, como dices tú. Yo creo que también ayudó el formato. A ver, en esta cosa siempre, incluso una de las respuestas que malas yo encuentro que tuvo la Bachelet fue esta idea de que la televisión mejora simplemente con más canales. Y esto es como que mientras más periodistas haya, porque logramos bajar de 9 candidatos a 2, pero igual hay una cantidad de periodistas totalmente ridícula. Porque cada canal pone a su periodista. Entonces estaba esta cosa de que estaban todos los canales, entonces eso también le quitaba mucha fuerza, así, la posibilidad de verdad de apretar. Porque la gente decía, pucha, la verdad que se ve mucho mejor cuando se confrontan ellas dos solas que cuando entran los periodistas. Pero en parte, culpa de eso es la cantidad de periodistas, porque ninguno de los periodistas podía de verdad ejercer tampoco su rol verdadero de apretar a la persona, porque tenía un tiempo súper acotado. Claro, en Francia, por ejemplo, uno ve que los debates de segunda vuelta, evidentemente con 2 candidatos, son los dos candidatos enfrentados y un moderador. Claro. En Estados Unidos también funciona más o menos así la cosa. ¿Deberíamos ir hacia ese tipo de formato, o sea, un poquito más de lo que se insinuó anoche? Yo creo que sí. O sea, por lo menos los tipos de debate de primera vuelta fueron realmente un experimento televisivo que no tiene ninguna utilidad, no permite ni ver el despliegue de la personalidad del candidato, ni tampoco profundizar en temas de programa. Al final es una pincelada que no deja nada. Yo creo que lo más relevante sería plantearse una posibilidad de confrontación de fuego cruzado, primero con periodistas muy bien preparados o expertos en temas, con cada uno de los candidatos por separado, y después ya en una segunda vuelta, si es que hay balotaje, una posibilidad de un moderador que también confronte a los candidatos y que vaya moderando, entregando, llevando el tiempo del programa y los temas
pero dejar a las propias candidatas o a los candidatos confrontándose. Eduardo, ¿te parece que va por ahí la cosa? Sí, yo de verdad creo que, al fondo, yo creo que estas candidatas se pusieron los pantalones. Es primera vez que en Chile tenemos de verdad un debate franco, real, y eso, hay que ser sincero, esto es una cuestión de que no lo teníamos, no porque los canales no lo hayan querido, sino que eran los encargados de comunicaciones de las candidaturas los que han bloqueado por años alternativas de este tipo. Y ahora se abrieron. A mí me sorprende que la Bachelet haya aceptado el formato, porque el de la Archi fue muy distinto. Es decir, esta es primera vez que hay debate de verdad, y creo que estas cosas es como el tema del Papa Francisco, de fondo, así, cuando ya se abre la puerta, es decir, el Papa deja de usar un montón de autos y anda en un auto chiquitito, no puede venir después un Papa y usar de nuevo auto grande. En el fondo, yo creo que en esto va a pasar lo mismo. Los futuros candidatos se les va a exigir el desde ahora, va a ser un desde con debate. Y yo creo que eso es muy sano porque eso permite un poco confrontación real de ideas, que es lo que la gente necesita para tomarse como el punto de vista final. Si uno a través de los medios ya sabe más o menos lo que piensan, pero a ver cómo reacciona ante la crítica y cómo se aceleran. Yo creo que valió la pena ver esto. Hablemos de algunos momentos que fueron muy comentados. Por ejemplo, el momento de la temporera, de cuando Evelyn Matei cuenta esto de que un día ella fue a trabajar como temporera, que fue objeto de mucho comentario en las redes sociales. ¿Te pareció un buen o un mal momento de Evelyn Matei, Luis? Es un momento, de algún modo, que marca un cierto tinte populista. ¿Ya? De todas maneras, esas son experiencias que los candidatos colocan, despliegan, digamos, como parte de su campaña con un tinte más bien populista. A mí me gustaría saber también cuántos empresarios agrícolas que son patrones de esas temporeras con las que ella va a cohabitar le están financiando su campaña. Yo creo que es más relevante eso que exponerse a vivir 2-3 días en la vida de una temporera. Yo ahí tuiteé una cosa que a mí, yo creo que ahí la idea era buena de ella, pero donde la perdió para mi gusto, perdió la fuerza, fue cuando dijo que cuando ella llegó la gente se sorprendió por una senadora. Yo creo que ahí esa cosa se le notaba mucho el orgullo, así eso lo tenemos que concluir nosotros, así la audiencia es la que tiene que decir qué bien que haga una cosa como esta, pero no puede ser que ella misma, además nos ponga el punto de vista del... Pero yo creo que fue un dato, así es un dato porque me imagino que es real, entonces habla bien del intento de acercarse a la realidad, por lo menos. Pero evidentemente es un detallito, pero no creo que le haya hecho daño, aunque evidentemente fue el meme. Hay unos memes espectaculares, ella en temporera, los dibujos, yo lo vi a los pocos minutos, ya había ella estaba con una cosa de frutilla, a fondo. Esas cosas yo creo que a las redes sociales les encantan. Claro. Michelle Bachelet también tuvo algunos momentos interesantes al final, porque sus primeras interpelaciones, la verdad es que ella como que hablaba en genérico de su programa, pero no interpelaba. Pero al final sí lo hizo, sobre el tema de educación, diciéndole a Evelyn, hay diferencias entre nosotros, lo que tú propones mantiene las deudas de la gente. ¿Les gustó más Michelle Bachelet en ese formato un poquito más incisivo del final o cómo estuvo durante el resto del debate? A mí me gusta cuando hay en un debate así. Yo creo que ella cuando era tan blanda en su manera de interpelar que casi era como que ponía el tema. Entonces a mí me llamó la atención que en una de las oportunidades Michelle en su respuesta tomó el ataque, pasó la ofensiva y la otra tuvo que empezar a defenderse de nuevo. Parecía como que le había pasado la pelota. Mientras que en educación, tal como tú dices, yo la vi bien, así por lo menos jugó el juego. Yo no sé por qué estaba tan mal preparada en temas como la Asamblea Constituyente, que eran temas cantados. La Asamblea Constituyente se le dio muy dubitativa para contestar. Sí, es muy dubitativa y en general hay un tema que tiene que ver también con cada eje programático, cómo se trata, cómo se coloca, cómo se toca, y tiene que ver con los plazos. Yo creo que aquí hay también una forma de eludir el compromiso del tiempo en las propuestas presidenciales. Yo creo que no sabemos en cuánto tiempo plantean desarrollar sus programas. Yo creo que eso es relevante porque además genera la expectativa en la gente. Otro momento tal vez complejo de Evelyn Matei fue el tema del aborto, cuando Beatriz Sánchez le obliga a definirse un poco más entre el proyecto de ley que había presentado y lo que realmente pensaba. Dio la impresión que le costó salir de eso a Evelyn Matei. Claro, porque esa misma pregunta a mí me sorprendió mucho la cantidad de repeticiones. Yo creo que hay el debe que quedaron algunos periodistas, que incluso hubo dos temas que se repitieron en el mismo programa. En el fondo, dos periodistas repitieron la misma idea 2 veces. Pero lo del tema del aborto, yo se lo había visto tal cual en Tolerancia Cero y había estado bastante bien respondido, yo encuentro así, en su discurso, pero había tenido una respuesta bien maciza. Y aquí, tal como tú dices, se confundió, se mareó, se enredó con el tema de la muerte, la vi muy débil, siendo que era un tema que ella sabía responder. Y eso demuestra
que el grado de nerviosismo que tenía era muy grande. Así, por otro lado, hablando un poco de los plazos, una de las cosas que yo encontré bueno de ella fue cuando ella respondió ante una pregunta de cuánto se iba a demorar en hacer, creo que era el sueldo mínimo, no estoy seguro, cuando hablaba del salario, ahí yo no lo entendí mucho. Sí, claro. Y ahí habló de una cosa que iba a hacer, no, lo voy a hacer ya mismo, en marzo, en fondo. Y eso lo encontré muy bueno porque la gente... estamos acostumbrados que se van a hacer las cosas, el puente Chacao, entonces son cosas del 2019, entonces cuando alguien dice no, esto va a ser ley en marzo y no va a afectar la economía porque el dinero lo va a poner el Estado, creo que ese fue un buen punto, pero evidentemente cuando la apretaron se vio débil. Ahora, en temas complejos como los que se suelen tratar en los debates, ¿qué es mejor, dar una explicación más bien técnica o salir más bien con el lado humano, que era lo que hacía mucho Joaquín Lavín, por ejemplo, que él daba muchos ejemplos de personas con las que se había topado, o intentaba explicar todos los temas más que desde un punto de vista técnico, poniéndole cara? ¿Funciona ese tipo de estrategias que la vimos poco en el día de ayer entre Matei y Bachelet? Depende mucho también de la audiencia que uno tiene, del público al que uno le va a hablar. Y en esta ocasión es claro que la televisión abierta nos está dejando un público que más bien funciona con narrativas que son emotivas, ¿ya? Más que narrativas o propuestas o lenguajes muy racionales o muy técnicos. ¿Debería haber un discurso más por ese lado, crees tú? Doña Juanita. Claro, uno se acuerda de la señora Juanita del Lago, o de Lavín que con las llaves de la casa, donde había los En cierto sentido. Ahora, lo que sí pasa también que es contradictorio, que estos programas los ve mucho el público más ilustrado que hay en televisión, ya en los segmentos altos, la gente que realmente sigue el debate político. Y esa gente quiere también información objetiva. Entonces, hay que hacer un mix. Y también hay un tema allí como de demostrar preparación, demostrar que uno es capaz. Sí. Y una de las críticas que había un poco es a ver cuál va a ser el ministro de Hacienda de la Bachelet, porque como ya va a ser presidente de todas maneras y tiene tanta inseguridad, aquí todo se juega en cuál es el Velasco. Y eso le hace daño a la candidatura, es decir, le quita un poco de certeza. Yo pienso que lo bueno de los números, aunque la gente no los entienda en directo, y de esas muestras de entender de lo que estamos hablando, tiene la ventaja que tiene esa cosa como de la asertividad, de dar confianza, que a veces es necesario también. Ahora, ya se acabaron los debates, se acaba mañana la franja presidencial también. ¿Cuál debería ser el futuro de la franja en televisión, algo que fue tan relevante en su momento y que da la impresión de que es cada vez menos importante? Por lo mismo, porque la gente también se puede escapar apagando la tele, oyéndose al cable, porque no permite la franja dar mensajes diferenciados a segmentos, que es lo que se busca en voto voluntario. ¿Hay alguna forma de revivir la importancia de la franja como un momento igualitario, donde los ciudadanos se exponen al mensaje de los candidatos? Bueno, mucho depende también de cómo se va construyendo la épica de la elección, ¿ya? Pero sobre todo yo revisaría el horario de la franja. Si finalmente lo que quiere es informar a la mayor cantidad de gente, que vaya en un horario donde hay un 45, 50% encendido televisivo, nos dice que en general está llegando solo a la gente que está en el hogar, no a la gente que estudia ni a la que trabaja afuera. Entonces debería ir un poco más tarde. Debería ir un poco más tarde. Probablemente lo ideal sería que fuera entre las 10, 10 y cuarto o una vez terminados los noticiarios. Ese es el horario hoy día, yo creo, donde más se puede alcanzar la mayor cantidad de gente. Yo creo que heredamos una ley electoral, todo un sistema electoral que se hizo con mucho temor a la democracia, se hizo en la época de la dictadura, sí. y yo creo que nos pena un poco. Así, yo pienso que lo lógico aquí sería entregarle una cantidad de recursos, aunque fueran de monopolio, en fondo unos recursos ficticios, pero recursos a los candidatos para que los candidatos los usen y pongan publicidad tradicional, en fondo, en los momentos que ellos quieran, y porque así habrían apuestas y ellos estarían dependiendo sus propias candidaturas, poniendo esos recursos para que sean de verdad avisaje potente. Y creo que con el clima que tenemos de tanta falta de participación, creo que esto es urgente. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en cosas como que en Estados Unidos se hace, la posibilidad de adelantar el voto por correo, a facilitar la posibilidad de que uno se pueda cambiar de circunscripción el mismo día con un sistema electrónico. Sí, hay muchas cosas que... Aquí hay un tema bien delicado de que a la gente le cuesta dinero ir a votar, porque los traslados, el lugar de trabajo. Entonces, yo creo que si no se facilitan esas cosas, y creo que parte de esa facilitación es permitir campañas más motivadoras, creo que nos estamos ahorcando solos. Esta idea de que tenemos que volver a obligar a la gente a votar,
no creo que la solución pasa por hacer lo que se hace en otros países con sistema de voto voluntario, que es facilitar el voto. Ahora, es interesante lo que decías, Eduardo, porque hablando con el experto electoral Gonzalo Müller, me decía exactamente lo mismo, que de pronto era mucho mejor idea que se pudieran más bien tener espacios publicitarios durante la programación y que además, en el fondo la gente está acostumbrada a publicidad más bien de 30 segundos, que es así como se hace la comunicación publicitaria. ¿Por qué entonces la franja va a tener que ser tan distinta a la publicidad a la cual la gente está acostumbrada como comunicación, no? No, claro, esto te lleva o te obliga a repensar también, por un lado, el mensaje, la construcción de mensajes, la posibilidad de recaudar y la transparencia. Aquí habría que revisar también cómo se hace en Estados Unidos, justamente, que uno sabe exactamente cuánta plata le donan a cada candidato, cada empresario, cada persona, y de dónde provienen los fondos. En Chile no tenemos idea, de hecho le preguntaron a Michelle Bachelet y como siempre no contestó absolutamente nada. Es una caja negra, ¿te fijas? Y mientras las elecciones se presenten con esta especie de caja negra donde la ciudadanía no sabe qué hay detrás en términos de cómo se construyen las imágenes de los candidatos, cómo se financian los programas, las campañas, te va a desmotivar a una buena parte de la población que no quiere sumarse a cosas que no conoce. Y los jóvenes en eso son muy escépticos y son realmente un segmento ciudadano que está siempre poniendo el halo de sospecha en todo, te diría. Y en esto yo creo que si uno quiere convocar a los votantes que no están participando, es necesario tener mucha más transparencia en el proceso. Lo único que quedó claro es que no tiene dinero del narcotráfico, pero es bastante poco la exigencia, porque entonces puede decir que esté en la farmacia, esté en los laboratorios, una serie de industrias que están en cuestionamiento. Me acuerdo cuando estaba todo el tema del Chile, del presidente. En el fondo, es delicado este tema de que no se sepa bien quién está y que la candidata... que evidentemente ha mostrado una cantidad de recursos impresionante en su campaña, porque y bien está bien que sea así, porque yo creo que la democracia necesita campaña y necesita publicidad, yo creo que es parte del proceso. Pero yo pienso que debiera haber un camino distinto. Yo creo que los recursos públicos debieran permitir hacer campañas bien hechas y poder usar todos los medios, la televisión, la radio, la prensa escrita. Yo no sé por qué la televisión carga con todo esta cosa como de tiene que entregar gratis esta hora de trabajo de tiempo, hora que es valiosa para la televisión, y el resto de los medios pasan piola. Yo pienso que no es sano eso, le hace mucho daño al sistema y termina con esta publicidad, estas palomas que sirven tan poco y que al final son todas fotografías que la gente las recorta. Claro. Sí. Y además tiene esa lógica, porque también me lo decía un experto. Imagínense qué pasaría si las grandes empresas no pudieran hacer publicidad en televisión, que está prohibido hacer propaganda en televisión. Claro, probablemente también terminarían llenando la ciudad de avisos por todos lados. Claro, hoy la ley prohíbe que haya propaganda política en televisión abierta, está lo de la franja, pero en radios y en prensa escrita a veces se puede hacer propaganda abiertamente. Claro, o sea, hay un trato diferencial con la televisión respecto a los otros medios de la contratación de publicidad. E incluso te diría, también sería interesante preguntarse si uno opta por el camino transparente, completo, como se da en Estados Unidos. Sería interesante ver también o preguntarse, bueno, pero ¿por qué hay personas interesadas en donarle dinero a los candidatos? ¿Por qué lo hacen? ¿Lo hacen solamente por una identificación ideológica o por simpatía, por mecenazgo, o lo hacen por interés? ¿Ya? Yo creo que esa es una pregunta que todavía queda sin responder ante la ciudadanía. Yo creo que es interesante de hincarle el diente. O sea, que lo que llamaba en alguna época Andrés Alamán poderes fácticos, o lo que hoy día uno puede entender como se mueven las grandes corporaciones, bueno, ¿están financiando candidatos o no? Sería interesante. No hay almuerzo gratis. Yo creo que si el Estado no mete la mano al bolsillo y financia esto, vamos a estar siempre jugando con esta cosa. De las cosas que yo creo que es sana de todo esto ha sido este proceso de este préstamo al Banco Estado, que este dinero que vuelve, que lo devuelve el CERVEL. Ahí hay un espacio muy atractivo de desarrollo. Hay que poner un poquito más de dinero en el baile, hay que permitir que de verdad la campaña entera se pueda financiar así. Es lo que estaba George Jackson postulando, la idea de que de verdad el Estado financia esto como parte de el sistema democrático requiere una cierta competencia, permitiría el equilibrio entre las candidaturas. Y ahí podríamos entrar con un sistema parecido, así un sistema de que se multiplique un poco más la cantidad de dinero por los votos y permita que la gente no solamente invierta en prensa escrita y radio, sino que también pueda invertir en televisión. Y a cambio, por supuesto, de transparencia y de fiscalización que hoy día no existe en lo absoluto. Eduardo Regada, Luis Fred, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Los temas en CNN Chile. Vamos